Y es tan difícil hacer cosas buenas en contra de esos vicios que a veces queremos desistir de hecho de hacerlo. Porque ese vicio sentimos que lo tenemos tan arraigado que al final queremos hasta dejar de luchar con él. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Vamos a continuar ahora nuestras reflexiones acerca de el combate espiritual. Nos ponemos en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Ahora vamos a ocuparnos de cómo combatir la sensualidad y qué actos debe hacer la voluntad para adquirir la buena costumbre de obrar bien. Recordemos lo que decía San Pablo. Tenemos un continuo combate, pues la parte espiritual de nuestra personalidad nos invita a hacer el bien, pero la parte material y sensible, es decir, nuestra carne, nos inclina a hacer el mal. Por eso San Pablo se debatía con ese aguijón que él decía tener y mencionaba al respecto que muchas veces hacemos el mal que no queremos y dejamos de hacer el bien que tanto deseamos hacer. Para salir vencedores de este combate que es de todos los días y además de toda nuestra vida, es necesario emplear ciertas técnicas que son las que vamos a compartir a continuación. Primero, cuando los movimientos y excitaciones de nuestra sensualidad aparezcan tratando de ir contra lo que nos aconseja nuestra razón, es necesario rechazarlos de una manera resuelta, desde el principio. Cuando llegan inmediatamente tenemos que cerrarles la puerta, sin detenernos a consentirlo de ninguna manera. No hay que aceptarlo de ninguna forma. Si los consentimos, empiezan a crecer y a esclavizarnos. No debemos dialogar con la tentación, hermanos, no debemos dialogar con esos pensamientos que vienen en el sentido de consentirlos y empezar como a meditar en ellos. Inmediatamente hay que rechazarlos. Inmediatamente venga algún movimiento o excitación de nuestra sensualidad, hay que rechazarlo en nombre de Jesús. Segundo, tenemos que hacer actos contrarios a los que las pasiones y malas inclinaciones nos proponen. Por ejemplo, si la ira quiere invitarnos a la venganza, debemos rezar por el bien de la persona que nos ha ofendido. Si la tristeza trata de inclinarnos al desánimo, debemos cultivar pensamientos de alegría y pensamientos de esperanza. Si el orgullo nos está incitando a creernos algo que en realidad no somos o a desear alabanzas de los demás o que nos adulen, es necesario recordar que nosotros no somos nada, como ya lo hemos venido diciendo anteriormente, sino que el grande es Dios. Y que las alabanzas humanas son puramente humo que se lleva el viento. Si por otra parte es la impureza la que nos mueve, conviene entonces recordar aquel desgarramiento interior que produce en el alma cada pecado impuro y la pérdida de buena fama además, y de la paz que podemos perder en nuestro interior por cada impureza que nosotros estemos practicando o consintiendo. Todo esto va afeando nuestra alma, la va deformando porque vamos perdiendo poco a poco la gracia santificante que nos concede nuestro Padre Celestial a través de la confesión que llevamos a cabo cuando se nos absuelven nuestros pecados. Los enemigos del alma son astutos, son muy listos. Por eso nosotros tenemos que ser más listos que ellos, como nos aconsejó el mismo Jesús. Cuando ven que reaccionamos fuertemente contra sus acechanzas o esos deseos de hacernos el mal, entonces dejan por un tiempo de traernos tentaciones, nos dejan tranquilos por un tiempecito. Pero de repente llegan otra vez para que
nosotros, al no tener ya ningún tipo de enfrentamiento con ellos, nos confiemos y creyéndonos ya fuertes, dejemos de huir de esas ocasiones de pecado y pensemos que ya somos capaces de resistir al mal. Y esto se llama orgullo, de hecho. Pensar que ya nosotros por nuestras propias capacidades ya podemos hacer frente a cualquier cuestión del enemigo. Porque recordemos que solamente lo podemos hacer con la gracia de Dios. Entonces el enemigo viene al acecho. De nuevo nos trata de empujar hacia aquello que sabe es nuestra debilidad cuando nosotros nos encontramos ya confiados, cuando menos lo esperamos. Por eso San Pablo nos aconseja que debemos trabajar en la propia santificación con temor y temblor. Nos lo dice en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 12. Y además en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 12, nos dice que quien está en pie debe tener cuidado para no caerse. Porque el enemigo, como hemos dicho, es astuto, hermanos, y va a tratar de meternos zancadilla cuando nosotros menos lo esperamos. Y va a estar ahí esperando nada más el momento oportuno, nuestro descuido para atacarnos en nuestras debilidades. Tan pronto empecemos a creernos capaces de ser santos por nuestras propias fuerzas, vamos a comenzar a tener muy humillantes caídas. Dios resiste a los orgullosos, hermanos, y eso tenemos que tenerlo presente, porque el apóstol Santiago nos dice eso, de hecho, en su carta, en el capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los orgullosos. Y el profeta Isaías nos dice que lo que Dios desea es que permanezcamos humildes delante de Él. Por eso debemos buscar siempre la humildad. Ser humildes es esencial en nuestro caminar espiritual, porque la humildad nos permite someternos a la voluntad de Dios. El orgullo, en cambio, nos hace creer que ya nosotros no necesitamos de esos auxilios de Dios, y esa es una mentira del mismo enemigo y de nuestra propia carne que se ha llenado de vanidad, de orgullo y de soberbia. Tercero, aborrecer todo aquello que es malo. Muchas veces sucede que después de haber hecho grandes esfuerzos para resistir, para rechazar los ataques del enemigo y de haber pensado y reflexionado en que este resistir es algo muy agradable a Dios, de un momento a otro nos damos cuenta que no estamos seguros ni libres del peligro de ser vencidos en una nueva batalla que se pueda presentar. Por eso conviene que nos ejercitemos en sentir un gran aborrecimiento y asco hacia el vicio que queremos vencer. Y tratemos de esta forma de adquirir hacia ese vicio no solamente la aversión y el asco, sino la repugnancia también. Y si es posible, sentir horror ante él. Lo que más nos debe repugnar es esa fealdad del pecado, que estamos ofendiendo a Dios, que estamos afeando nuestra alma y que estamos dejando de alcanzar esa perfección que nos va a permitir en algún momento contemplar a Dios cara a cara. Cuarto, para volver fuerte el alma contra los vicios, malas costumbres y esas inclinaciones perversas que a veces llegan y que nos quieren hacer abalanzarnos hacia el mal, es necesario hacer muchos actos interiores que sean directamente contrarios a nuestras pasiones desordenadas. Así, por ejemplo, si deseamos adquirir la buena costumbre de tener paciencia, cuando alguien hace o dice lo que nos impacienta, nos llena de mal genio y de ira, es necesario amar, aceptar ese maltrato y hasta desear que ese trato duro nos lo vuelvan a dar para así tener la ocasión de ejercitar la paciencia. No podremos perfeccionarnos y ejercitarnos en una virtud sin hacer actos que sean contrarios al vicio que deseamos corregir.
Así, por más que deseemos tener paciencia, si no hacemos actos contrarios a la impaciencia, no vamos a lograr arrancar de nuestro corazón ese vicio de impacientarnos. Y además de disgustarnos quizá, porque luego de la impaciencia vienen los disgustos. Un remedio que no puede faltar es que 1000 veces se puede desear librarse de una mala amistad, pero si no se hacen actos contrarios a ese afecto pecaminoso, la mala amistad seguirá haciéndonos daño, hermanos. Y ya sabemos lo que dijo San Pablo: las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ya sabemos que para adquirir una mala costumbre o un vicio se necesita que estemos repitiendo ciertos pecados que al final se convierten en una mala costumbre o en un vicio. Y de la misma manera, para conseguir una virtud contraria a ese vicio, necesitamos repetir de una manera frecuente esos actos buenos hasta lograr adquirir la buena costumbre que sea capaz de enfrentarse a ese vicio y alejarlo. Y por último se va a convertir en una virtud. Y aún más, son necesarios más actos buenos, de hecho, para formar una buena costumbre, que actos pecaminosos para formar un vicio. Nosotros, hermanos, con facilidad podemos adquirir un vicio. Es tan fácil adquirir un vicio. Ni nos damos cuenta, de hecho, que lo estamos adquiriendo, porque viene de una manera tan disfrazada a veces que ni siquiera nos enteramos de que estamos adquiriendo ciertos vicios. Y por eso se hace necesario mucho más practicar actos de virtud, actos buenos, para formarnos una buena costumbre, porque lo malo lo aprendemos más rápido. ¿Por qué? No sé. Dicen que es por nuestra inclinación hacia el mal, llamada concupiscencia. Los adquirimos y se arraigan tanto en nosotros que luego el cuerpo los exige como algo ya propio de él. Nos está a cada momento pidiendo que le demos aquello que normalmente estamos acostumbrados a darle todos los días. Y se nos vuelve una guerra, una batalla esta tan dura porque, como hemos dicho, tenemos que cultivar o hacer más actos buenos de virtud para poder quitarnos esa mala costumbre, para poder quitarnos ese vicio. Y es tan difícil hacer cosas buenas en contra de esos vicios que a veces queremos desistir, de hecho, de hacerlo. Porque ese vicio sentimos que lo tenemos tan arraigado que al final queremos hasta dejar de luchar con él. Yo recuerdo siempre la historia del pueblo de Israel, cuando nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, los sacó de la esclavitud de Egipto. El Señor quería hacerlos libres, y todo ese trayecto, esos 40 años en el desierto, eran de hecho un medio de purificarles y que sacaran de su corazón todos aquellos ídolos que estaban en Egipto, porque esa era la idea. Porque, hermanos, lo más difícil, lo más complicado en nuestro caminar espiritual es sacar de nuestro corazón aquellas cosas que nos tienen esclavizados. Y nuestro Padre Dios es lo que quería hacer con el pueblo de Israel, que toda esta gente sacara de su corazón los ídolos de Egipto. Pero la gente estaba tan arraigada en esos ídolos, los sentían tan propios de su vida, que les costó. De hecho, no lo lograron, porque si ustedes recuerdan, la generación que salió libre de Egipto no fue la que llegó a la tierra prometida, sino fueron otros. Entonces, vemos tan dura esa batalla que a veces nos toca que librar contra el enemigo, porque cuando ese mal, cuando ese vicio se arraiga en nuestro corazón, cuesta sacarlo, hermano. Y requiere un esfuerzo titánico, como lo dicen algunos. Requiere fuerza de voluntad. Requiere esto que estamos diciendo, hacernos el hábito de realizar más actos buenos de virtud para que así nos formemos una buena costumbre. Porque al vicio le colaboran las pasiones, las malas inclinaciones
Y en cambio a la virtud se le opone nuestra naturaleza corrompida. Y esta naturaleza que está viciada por el pecado. Todo lo que vale cuesta, hermanos. Eso tenemos que tenerlo nosotros muy en cuenta. Sabemos que todo aquello que vale cuesta. No vayamos a creer que hacer actos de virtud contrarios a los vicios es algo fácil y agradable. No, para nada. Cuesta. Por ejemplo, tratar con amabilidad y paciencia a aquella persona que nos humilla, a aquella persona que nos ofende. Eso es difícil, pero nos ayuda, hermanos, a conseguir la paciencia. No es fácil, pero nos ayuda en la perfección de nuestra alma. Otro ejemplo, ser fríos, hasta despectivos, demostrar antipatía y horror y hasta mala educación ante una amistad que nos hace daño, eso es difícil también. Rechazar una amistad que sabemos pone en peligro nuestra alma, es difícil, hermanos, eso es muy difícil, porque va en contra de nuestra carne y es algo verdaderamente costoso en realidad esto. Pero por eso mismo, el premio que el Señor nos da o el premio que nosotros conseguimos por ese acto es muy grande, es mucho más grande, porque Dios sabe que nos ha costado, porque Dios sabe que es algo completamente difícil y por lo tanto el premio espiritual es mucho más grande. Y por eso no debemos dejar de hacer esos actos contrarios a los vicios, aunque parezca que nos está sangrando nuestra alma, nuestro corazón, y que nos está agonizando nuestra alma por el sufrimiento. Pensemos en esa corona de gloria que nos espera al final de nuestra vida. Las malas amistades, dejarlas es complicado, pero si nos hacen mal, debemos hacerlo. Si nosotros no cortamos de raíz eso que nos está apartando de nuestra perfección espiritual, pues no nos va a dejar crecer nunca. Y ahí vamos a estar todo el tiempo, enanos espiritualmente. No vamos a poder crecer. Y por tanto, pues poniendo en la balanza una amistad que me aleja de Dios y la vida eterna con Dios, creo que pesa más la vida eterna con Dios. Y vale la pena cortar con esas amistades, si es que se las puede llamar así amistades, que nos estén apartando de Dios. Otra cuestión que hay que tener en cuenta, hermanos, es que debemos tener cuidado con aquellos enemigos que nosotros vemos pequeñitos. En el libro del Cantar de los Cantares nos dice en el capítulo 2, versículo 15, hay que hacerles cacería a los pequeños roedores, porque pueden destruir nuestros cultivos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Apliquemos eso a nuestra vida espiritual, hermanos. En la vida espiritual debemos cumplir este mandato que nos da el Señor a través de este texto, de esta cita. No contentarnos solamente con atacar y echar lejos aquellos movimientos más fuertes y violentos de las pasiones, sino también aquellos más leves y pequeños. Porque estos movimientos pequeños le sirven a los otros para atacarnos y vencernos. Esos movimientos pequeños son los que nos debilitan para que venga el otro más grande o más fuerte y nos pueda derribar de una sola vez. Por eso hay que estar atentos ahí. Porque nos pasa, pues, como los muchachos pequeños que les sirven a los ladrones para distraer a otros, o en el caso de los ladrones que quieren entrar a una casa y como la ventana es muy pequeña o la parte donde pueden ingresar a la casa es muy pequeña, utilizan, sea personas pequeñas o sea niños, para entrar. Y de esa forma, entrando ya el primero, aunque sea pequeño, ya puede abrir la puerta para que entren los más grandes. Igual nos puede pasar a nosotros. Esos pequeños roedores del pecado que entran a nuestra vida,
le abren la puerta a aquellos que son más grandes. Y así es como se van formando las malas costumbres y los vicios también, empezando por dejar entrar en la vida de cada día esas pequeñas imperfecciones. Y estas le abren las puertas a las mayores y luego ya nos vemos envueltos en pecados muy graves o en vicios muy arraigados que luego nos cuesta quitarnos. Si vamos consintiendo esos pequeñitos deseos, al final se van a convertir en deseos tan grandes que nos van a llevar a pecados mucho mayores. Por ejemplo, habiendo hecho un voto de castidad, se imagina a alguien que puede vivir tomando de la mano ahí a una señorita, si en el caso es un hombre, digamos, o dándole pequeñas caricias, o lanzar frecuentes miradas afectuosas, o decirle palabras de salamería, se llama cuando ya se quiere como adular a alguna persona, y que no necesariamente son palabras de afecto, sino ya van adquiriendo otro sentido. O esta persona cree que puede mirar escenas o representaciones materialistas y sensuales sobre algo, o aceptar demasiada familiaridad en el trato con personas jóvenes o personas muy sensibles. Y todo esto al final son pequeños roedores que van a destruir esos cultivos. En este caso, pues hablamos de la castidad. Yo recuerdo que leyendo en la vida de San Juan Bosco, él tenía una regla, y esa regla era la regla de no tocar, para evitar abrir puertas a algo más grande. Y nosotros debemos ser comprensivos, hermanos, también en ese aspecto. Hablando de sacerdotes, por ejemplo, las mujeres, las jovencitas y mayores también, casadas, solteras, como sea, deben tener en cuenta esto, que ellos son hombres consagrados a Dios, y que por lo tanto el hecho de que una mujer se les abalance, los abrace, los bese, los esté apapachando, puede en algún momento abrir una puerta hacia el pecado. Y por tanto las mujeres deben ser respetuosas en este aspecto. Ver siempre en ellos a un consagrado de Dios. Y en el caso de nosotros los hombres, también hacia las monjas, hacia las hermanas que se han consagrado a Dios. Son hombres y mujeres consagrados a Dios y debemos verles con este respeto. Y aquí se puede cumplir incluso lo que nos dice Jesús en San Lucas 16:10. El que no es fiel en lo pequeño, tampoco lo será en lo grande. Hay que mortificarse en lo pequeño para que podamos luego mortificarnos en lo grande. Y por eso es necesario, hermanos, el ayuno. Algunos dicen, no, eso era para los tiempos antiguos, hoy ya no. Mejor hay que ayunar de no hablar de los demás, mejor hay que hablar. No, es que es para fortalecer, hermanos, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra carne. Es para eso. Cuando nosotros ayunamos, nos estamos entrenando para esto. Para que si en las cosas pequeñas somos capaces de vencer, lo podamos también hacer en las cosas grandes. Cuando venga el enemigo con todo, vamos a estar preparados para hacerle frente. En la vida espiritual hay un dicho muy antiguo que siempre se cumple y dice así: quien no se mortifica en lo lícito, tampoco se va a mortificar en lo ilícito. Hablamos de lícito, de aquello que es permitido, lo que se puede hacer o decir sin cometer pecado, como en el caso del ayuno. Comer no es pecado, sabemos que es para sobrevivir, si no comemos pues no sobrevivimos, pero la iglesia nos dice que podemos mortificarnos haciendo un ayuno para esto, para fortalecer nuestra alma, y por eso debemos mortificarnos en este tipo de cosas que sí nos están permitidas, como el comer, para que nos preparemos luego a hacerle frente a aquello que no nos está permitido, aquello que sí es pecado. Hay que distinguir en lo que es simplemente lícito y lo que es necesario también, hermanos. Lo necesario hay que hacerlo y hay que decirlo siempre, pues obviamente. Pero lo que es solamente lícito
En ocasiones no es necesario hacerlo. Si se deja de hacer o decir, pues va a producir quizá grandes bienes espirituales, porque la persona se va acostumbrando más fácilmente a dominarse a sí misma. Y cuando le lleguen los atractivos de las pasiones, de los malos instintos, entonces ya tiene fuerza de voluntad y podrá salir vencedora de muchas tentaciones. ¿Cuántos y cuántas hay que dejaron de decir una viveza que se les ocurrió o una picardía que se les ocurrió y la callaron para mortificarse? Aunque se les ocurrió, no la dijeron. Y después, cuando en un momento de ira les vino el deseo de decir algunas palabras ofensivas, ya no las dijeron, porque se habían ejercitado en callar lo que deseaban decir. Así nos vamos entrenando, hermanos, en nuestra caminar espiritual, en las virtudes. Así vamos entrenando en nuestra voluntad en el camino de las virtudes. Cuando nos mortificamos en esos momentos que quizá parezcan insignificantes, pero cuando lleguen cosas mayores, ahí ya la hicimos, porque ya vamos a estar entrenados para ese instante. Ojalá volvamos a repasar de vez en cuando estos remedios que hemos venido aconsejando en estos momentos, hermanos, porque si los cumplimos vamos a obtener una verdadera reforma en nuestra vida interior, y al practicarlos vamos a conseguir victorias gloriosas espiritualmente hablando. Y en poco tiempo vamos a hacer grandes progresos en las virtudes y vamos a ir creciendo en virtud y en santidad, quizás hasta ni nos demos cuenta de ese crecimiento que vamos a ir obteniendo. Ejercitemos nuestra voluntad para llevar a cabo estos pequeños actos que al final nos van a ser de gran ayuda. La experiencia ha demostrado que si descuidamos cumplir todo esto que acabamos de mencionar anteriormente, aunque hagamos bellos planes de progresar en lo espiritual, nos vamos a quedar sin conseguir verdaderos progresos en las virtudes, porque el progreso en lo espiritual no consiste en hacer fantásticos planes de santidad, sino en cumplir cada día lo que nos puede llevar a conseguir las virtudes, en aquello que nos puede llevar a evitar los vicios y agradarle con nuestro comportamiento a nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el crucificado. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé las gracias, los carismas, todo aquello que sea necesario para nuestro caminar espiritual, que lo hacemos para gloria de Él y para un día estar ante su presencia. Y que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, también nos ayude. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos escuchamos en la próxima ocasión.